¿qué tal? Un saludo cordial. Felices hoy día porque vamos a arrancar nuestro primer programa informativo desde Clifabol. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Pues empezar a informarte con temas de tu interés y la necesidad de la sociedad. Mi persona y tu servidora, María Dolores Miranda, psicóloga clínica, más de 8 años de experiencia con un equipo multidisciplinario. Y hoy en día vamos a sacarle el jugo a todos estos profesionales con información de acuerdo a la necesidad que tiene la sociedad. Mi formación todo el tiempo es una formación continua, diplomados en educación superior, diplomados en el método ABA y pues actualmente en trámite de mi maestría en lo que viene a ser el exterior Europa en la Universidad Atlántica. Clifabol es un centro, es una clínica sistémica de la familia Bolivia, la cual contamos con diferentes tipos de profesionales. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la misión como Clifabol? Pues siempre estamos brindando salud y bienestar y sobre todo con la calidez humana que nos identifica a la atención que viene una familia, un adolescente, un niño con una necesidad. Entonces, nosotros hoy día vamos a brindarte todo nuestro conocimiento para todas tus preguntas, para todas tus dudas, con este primer programa que vamos a lanzar para la sociedad. Vamos a empezar ahora por comentarte qué ha pasado en este primer trimestre en cuanto a los procesos académicos de los niños y adolescentes en el proceso de colegio, ¿no? En este proceso de aprendizaje. En este momento nosotros hicimos un sondeo, una pequeña investigación, si podemos llamarle así, a muchas profesoras, a muchas educadoras de cómo han visto a los estudiantes en este tiempo. Primer trimestre, después de volver un poco dentro de la normalidad, después de una pandemia, después de los online, y cómo es que hemos visto este proceso de aprendizaje tanto en los niños iniciales, los niños en primaria y todo lo que viene a ser secundaria. Les quiero comentar que dentro de los procesos de aprendizaje en nuestros niños y adolescentes, estamos hablando de que es una preparación para ellos en su vida, tanto académica, para un paso a la universidad y evidentemente nosotros como padres tenemos que estar atentos a este proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que viene a ser la parte académica. Ahora vamos a escuchar entonces los relatos de nuestras educadoras que nos permitirán hacer un análisis de este primer trimestre en este proceso de enseñanza. Escuchemos. Las clases presenciales uno ve si el niño trabaja o no, si aprende. Y en cambio el año pasado no hemos visto eso. ¿De qué manera perjudicó esto? Digamos que de manera que los niños nosotros los maestros tenemos que ver que el niño trabaje, que aprenda, que sepa las letras, los números. En cambio en casa no es igual. ¿Pudo aprender? Se puede, pero no en el ritmo que uno quisiera presencial, ¿no? Porque presencial evitamos eso que no tienen celular, que comparten los chicos, entonces siempre es mejor presencial. Como usted sabe que la cuestión virtual no es lo mismo que estar en clase, ¿no? En el aprendizaje presencial, pero ya habíamos avanzado, sí. Pues ya habíamos avanzado, entonces tuvimos que terminarlo en forma virtual, pero siempre, ¿no? Tratando de que los niños asimilen todo lo que se le ha dado a aprender, ¿no? Qué interesante haber escuchado todos estos comentarios reales desde la vivencia, desde el día a día, profesora con los estudiantes. Y qué importante es poder conocer una realidad de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Bajo rendimiento escolar, dificultades en cuanto a atención, dificultades en estos procesos de enseñanza en este tiempo. Bueno, ahora que hemos escuchado esta vivencia real en la actualidad, le vamos a presentar ahora a la licenciada Paola Alemán, psicopedagoga de la clínica Clifabol, la cual nos va a permitir brindar una información adecuada de los procesos de aprendizaje y qué función tiene el psicopedagogo en estas dificultades de aprendizaje.
se las presento y ahora vamos a escucharla, y si hay alguna pregunta o duda, estamos para dársela, para aclarar las dudas. Y qué importante es que sepamos qué función tiene el psicopedagogo en los procesos de aprendizaje y en la etapa escolar de nuestro niño. Mi nombre es Paola Alemán, soy psicopedagoga de profesión. Tengo un diplomado en docencia universitaria basado en competencias, una maestría en educación especial e inclusiva, varias capacitaciones sobre el proceso de lectura y escritura, y también he sido maestra de educación preescolar y ahora terapeuta educativa y clínica. Elegí esta profesión porque para mí es importante el acompañamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las etapas de la vida del ser humano, ¿no? Tomando en cuenta esto, el aporte que se puede hacer a la educación y al fortalecimiento de la sociedad. Una de las causas más comunes por la visita de los papás en el área del aprendizaje es el bajo rendimiento académico. Esto se debe a dos factores importantes que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es el factor externo. Esto se debe a los factores ambientales o de contexto, también a los factores económicos y sociales, pero también a la irregularidad del proceso de enseñanza de aprendizaje. Y otro de los factores fundamentales es el interno, ¿no? Los factores biológicos, cognitivos o verbales que puedan presentar nuestros niños. Es muy importante la derivación de nuestros niños al psicopedagogo, tomando en cuenta que ustedes, papitos y mamitas, si encuentran o detectan un problema de aprendizaje en sus niños, podemos trabajar en base a la prevención. Un diagnóstico temprano nos va a ayudar a una intervención adecuada y así al acompañamiento oportuno para desarrollar el potencial de aprendizaje de nuestros niños. Están cordialmente invitados a visitarnos en las oficinas de Clifabol, ubicadas en la Avenida Alemana, en la calle Las Cutas, entre segundo y tercer anillo, o visitarnos en todas las redes sociales. Ahora que hemos escuchado la importancia y cómo también podemos detectar diferentes dificultades de aprendizaje, pues ahora que tenemos esas herramientas o tenemos esos indicadores, nos quedamos con esa invitación que ha dicho la Lice Paola. Nosotros tenemos que ser suma, tenemos que ser ese soporte para nuestros niños, y qué más hermoso desde la parte de educación como profesores ser suma en esos procesos de aprendizaje, identificando y derivando a donde corresponde al estudiante. Nosotros como padres, nuestro deber es estar siempre alerta y hacer ese acompañamiento buscando el profesional idóneo de acuerdo a la necesidad que tiene nuestro niño. Ahora que ya sabemos en qué momento debemos traer a nuestro hijo o hija al psicopedagogo, contemplando de que si hay una dificultad de aprendizaje se puede lograr con un proceso terapéutico adecuado. Te invitamos a la clínica Clifabol para que puedas encontrar realmente estos profesionales que te van a brindar este soporte y sobre todo la atención a esa necesidad que estás buscando. Continuamos con tema importantísimo de tu necesidad. Entramos al mes de abril y hay fechas importantes en este mes de abril, como el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. Una fecha importante que en estos últimos años nos han permitido hacer bastante reflexión y sobre todo tomar y a enseñar a tener una conciencia en cuanto a este trastorno de desarrollo. Muchos en su momento y hasta hoy en día siguen las preguntas: ¿por qué mi hijo tiene autismo? ¿Qué es el autismo? No, está dentro de lo que viene a ser un trastorno de neurodesarrollo. Las causas científicamente hasta ahora no podemos saberlas, pero sí tenemos un proceso de intervención temprana adecuada y un proceso de tratamiento para que su niño o los niños que están con este diagnóstico tengan una mejor calidad de vida. Y por eso te queremos presentar un tema importante sobre cuáles son los primeros indicadores,
cuáles son las sintomatologías, cuáles son las alertas que deberíamos nosotros como padres tener presente y estar observando a nuestro pequeño. Te presentamos esta nota tan importante. Dicen que al nacer algo estuvo mal, que ante todos tú no vas a ser normal. Dicen que es un problema neuronal y te definen antes de poder hablar. Un saludo cordial, como habíamos dicho en la nota anterior, teníamos un programa hoy día de mucho interés, sobre todo para la necesidad de todos los que hoy día nos vestimos de azules y que tenemos el corazón azul. Pues ahora les quiero presentar a la licenciada Madeleine Jaime, psicóloga en infantil y clínica, y también tiene la especialidad con niños de necesidades educativas especiales. Ahí está. Bueno, les quiero comentar que la licenciada Madeleine hoy nos va a hablar justamente de cuáles son las causas del autismo, que es una pregunta, dice Madeleine, que muchos papás no las hacen, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? De cómo, y son preguntas que de manera constante las recibimos no solamente nosotros los terapeutas, también los neuropediatras, y científicamente, dice Madeleine, hay unas respuestas, ¿verdad? Bien, justamente para responder esa gran pregunta que a inicio generalmente los diagnósticos, los papás entran con esa pregunta frecuente si realmente ellos han sido los causantes para que el niño tenga una enfermedad, porque generalmente por falta de información es que ellos creen que esto es una enfermedad. Entonces, antes que nada, presentarme, darle las gracias por esta entrevista y bueno, responderles que no, evidentemente ustedes como padres no son causantes y esto no es una enfermedad, sino una condición. Sabemos científicamente que no hay una respuesta exacta de cuál es la causa del autismo. Sin embargo, han habido estudios con respecto a la parte genética en el proceso de desarrollo y crecimiento del cerebro, pero no es la única causa, sino se está dando hasta ahora, se sigue investigando las causas de factores ambientales o que pasó algo durante los 9 meses de gestación dentro de la mamá, el tema de si es que se le subió la presión. Entonces hay tantas posibilidades que todavía no hay marcado una científicamente que esté comprobado, pues, ¿no? Así es, científicamente no lo hay, como dice Madeleine, hasta ahora se sigue haciendo las investigaciones, pueden ser muchas variables, el ambiente, el estado de gestación. Cuando hablamos justamente del autismo que está dentro, ¿no es cierto?, del trastorno de neurodesarrollo, incluso de manera preventiva se puede ver ciertos indicadores y ciertas sintomatologías a temprana edad. Madeleine, ¿cuáles son esos indicadores y cuáles serían las sintomatologías como alerta para que de pronto los papás puedan ir observando a su pequeño? Bien, algo importante que justamente España está haciendo ahora en el tema del 2 de abril por el Día de Concienciación sobre el Mundo, hablemos por su nombre, es el nuevo lema. Entonces qué bonito que hablemos de los indicadores, porque claro, evidentemente podemos encontrar información hasta en Google, es una afectación en el neurodesarrollo que afecta en la interacción social y comportamientos repetitivos, pero qué importante es, como dice el lema, hablar por su nombre. ¿Cómo podemos evidenciar en un niño en su primera infancia? ¿Qué tipo de conductas nos dan? Por ejemplo, es verdad, hay el tema de la afectación y el lenguaje repetitivo. Puede ser, por ejemplo, también no hay una interacción del niño, no hay esas ganas de querer conversar con la otra persona, sin embargo encuentran goce ensimismados en sus propios juegos. De hecho, le causamos un berrinche si queremos meternos a involucrarnos en el juego o en el parte primero yo, después tú, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos ya nos hace ver que no puede haber una interacción social de manera recíproca, y aparte vemos también el tema de un interés restringido. O sea, en mi pensamiento como niño yo creo que como estoy jugando es la manera correcta, y si viene alguien va a alterar justamente esto que yo pienso, y por eso que ocurren los berrinches, lo que llamamos berrinches, pues, ¿no? Otro de los indicadores puede ser una facilidad para hablar otro idioma,
Por ejemplo, el tema del inglés, muchos de nuestros niños tienen mayor facilidad para poder vocalizar el inglés que el mismo español, entonces ahí también es uno de nuestros indicadores. En el tema del lenguaje en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Madeleine y en este caso el indicador puede ser Madeleine quiere tomar agua, Madeleine quiere, ¿no? Hablar en tercera persona como si fuese la otra persona, pero estamos hablando de uno mismo. Otro de los indicadores es el tema de la alineación de juguetes, de autos, de colores, segregación bien obsesiva en querer hacer las cosas por colores rojos, amarillos, verdes, por figuras geométricas también. Los colores, en vez de utilizar lo que sería lo usual, agarrar y dibujar hojitas, quizás no le dan ese juego que tendría que hacerlo y directamente comienzan a poder alinearlos, le dan otro juego de interés inusual, ¿no? Pueden ser, otras más características que generalmente se presenten en los niños, el manierismo de manos, en el momento en el que está un goce extremo, comienzan a mover sus manitas o correr de un lado a otro. Que viene a ser como el conocido aleteo, ¿no? El aleteo. Hay otros tipos de manierismo, por ejemplo, también el tema de cuando o está en goce extremo o está en una frustración total, el darse golpecitos, ¿no? Estos comportamientos que se repiten de querer darse en la cabeza o de querer correr después de una actividad de frustración de un lado a otro. Entonces ahí también entra dentro lo que es el manierismo, uno de las manos, si es que en este caso se autolesiona, o también el comportamiento repetitivo, que entra justamente dentro de un mismo ítem, ¿no? Dentro de las alteraciones sensoriales también como indicadores, es parte también de observar al niño, ¿no? Que no les gusta tocar o ensuciarse, hacen siempre tan resistentes, ¿no es cierto? Cuando de pronto le sacamos las medias y quieren pisar el pasto y ellos se muestran muy resistentes. Dentro de los indicadores o la sintomatología de los niños con autismo también se ve alterado la parte sensorial. Exactamente, justamente fue un área que es una de las más primordiales porque comienzan desde ahí justamente las conductas disruptivas, ¿no? Cuando hay una alteración sensorial, muchos de los niños, por eso es que dicen es autismo, cuando los niños comienzan a taparse los oídos ante ruidos específicos. Luego también está el tema del contacto visual, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de sentido, el tema de una alteración porque me incomoda que tú me mires, ¿no? Entonces el niño prefiere ensimismarse en un solo objeto para no recibir tantos estímulos de la parte exterior. Entonces, muchos de los casos, no siempre en todos los casos con autismo se da la desintegración sensorial, pero en su mayoría uno de los sentidos o más de uno están alterados, pues, ¿no? Como decía el tema del tacto, ¿no? Algunos hasta caminan de puntillas porque no quieren sentir las texturas del piso, ¿no? Entonces ahí vemos otro indicador del tema de la caminada de puntillas. Hay otros que no les gustan las texturas, por ejemplo, la plastilina, porque ya le provoca ganas de vomitar, un asco, querer limpiarse todo el tiempo, la harina. En cambio, hay otros casos que también parte de una alteración sensorial de querer más bien tocar todo, ¿no? O de embarrarse, agarrar las mermeladas, entonces, y lo hace de una manera en la que quiere tocar la textura, que sería el lado contrario. O sea, la alteración puede venir uno por no tolerarla y otra por querer un uso excesivo del estímulo. Entonces, desde ahí también se puede ver los indicadores. Ok, entonces estamos hablando de que las primeras alertas, Madeleine, estamos hablando de que observemos a nuestro niño. Empecemos si el niño tiene un lenguaje adecuado en edad cronológica, va a ser nuestra primera alerta. Segunda alerta, el hecho de que el niño no responda a su nombre, no tenga el contacto visual cuando se le habla o en el momento de una interacción, ya sea con nuestros familiares o cuando llevamos al niño a un cumpleaños, el niño no se integra o de pronto está como que ambulando en un solo ambiente. Son alertas que ya como papás debemos ir observando y obviamente esto que no todos los niños con autismo lo tienen, pero sí en su gran mayoría las alteraciones sensoriales. Ahora, vamos a hablar de un tema también muy importante, Madeleine, que viene a ser el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que en ciertas ocasiones nosotros acá en Cliff-Bavol hemos recibido muchísimos diagnósticos, tanto acertados como también equivocados, que son los diagnósticos falsos positivos, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de ver un diagnóstico adecuado
preventivamente, digo preventiva con los niños más pequeños, ¿no? Pero hay que también ser responsable porque sabemos que un niño pequeño tenga un proceso de desarrollo evolutivo. Exacto. ¿No es cierto? Entonces no podemos dar un mal diagnóstico si primero no hago un proceso de intervención donde el niño tenga las habilidades necesarias, donde de pronto estas conductas que no son las adecuadas podamos eliminarlas y podamos trabajarlas. Hablemos un poquito de este diagnóstico acertado, Madeleine. Bien, creo que algo de lo que me gusta dentro del trabajo aquí de la clínica es este proceso mismo, ¿no? En el que se ve mucha diferencia cuando el niño recibe ya estimulación antes de la evaluación, para ver si a pesar de recibir estimulación con las terapeutas, que son integrales de diferentes áreas, ellos ya siguen marcando dentro del ítem de lo que es la evaluación de autismo, ¿no? Nosotros trabajamos con el A2 y el ADR, que justamente es importante poder ver la observación a través del juego, pero también tener una entrevista evaluativa con los padres de familia. Entonces, que es mucho más completo cuando el niño entra en un proceso de intervención de estas habilidades justamente que usted mencionaba antes, para poder entrar a un diagnóstico integral, que es otro punto, ¿no? Que justamente ahora como profesionales lastimosamente a veces cometemos errores, ¿no? Y creemos que con una sola especialidad ya podemos detectar un autismo. Entonces es importante el manejo de todas las áreas, ¿no? Es muy importante terapia ocupacional, el tema de fonodiología, psicopedagogía, psicología. Entonces, de hecho, incluso entra dentro del área de la parte fisioterapéutica, ¿no? Para ver justamente de manera específica la parte motriz. Entonces, creo que para hacer un buen diagnóstico, lo aconsejable siempre va a ser que entre a trabajar, porque puede ser los falsos positivos en el sentido de que los papás, y nos ha pasado en el tiempo de pandemia, no pudieron trabajar la estimulación correspondiente a los niños y hay muchos retrasos en las áreas, ¿no? Y por como no lo realizan, el colegio dice puede tener síntomas de autismo, ¿no? Pero ¿qué sucede si estos niños reciben la estimulación correspondiente? A veces llegan a nivelarse, ¿no? Y de hecho no era un autismo, simplemente hay niños que eran bastante tímidos porque no tenían este desarrollo social en tiempo de pandemia. Correcto. Entonces había un falso positivo. Entonces ahora, ¿qué es lo más recomendable? Hacer este proceso y hacer un diagnóstico integral. Es importante que entre varios especialistas puedan confirmar, porque estamos hablando dentro de un informe de una persona que tiene autismo, pues para toda la vida va a tener justamente este diagnóstico y hay que nosotros poder adaptarnos a estos niños, porque de hecho tenemos que ver el tema de las rutinas, entonces no es cualquier cosa hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces creo que es indispensable poder trabajar siempre en equipo. Creo que es súper importante. ¿Y por qué digo que el diagnóstico es muy importante? Como ha dicho Madeleine, es un diagnóstico que es para toda la vida, ¿no? Entonces debemos ser responsables y en nuestras manos está de nosotros los terapeutas aplicar un buen diagnóstico. En Clifabol nosotros manejamos un proceso de intervención inicialmente cuando vemos que el niño está muy pequeño. Estamos hablando de niños que 1 año 8 meses, incluso hasta los 3 añitos. Pueden estar muy marcados los indicadores, pero si hacemos un proceso de intervención, en muchas ocasiones que nos ha pasado aquí en Clifabol, se ha podido revertir posible esta sintomatología que se mencionaba en autismo, pues llegaron a eliminarse ciertas conductas y pues se acabó la sintomatología y obviamente de pronto queda en un retraso del lenguaje o en un posible trastorno del lenguaje según edad cronológica, alteraciones sensoriales, ¿no? Incluso a veces ha pasado que se confunde mucho el hecho de que el niño no tenga el contacto visual y que no tenga respuestas apropiadas con un déficit cognitivo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos en Clifabol, antes de poder dar un diagnóstico correcto y adecuado, porque eso es lo correcto, hacemos un proceso de intervención inicialmente. ¿Quiénes participan del diagnóstico? Primero que nada, ingresa psicología, fonodiología, terapia ocupacional, psicopedagogía y neuropediatra. El neuropediatra es importantísimo en este proceso del diagnóstico porque es el que nos acompaña en todas las evaluaciones y en los resultados
que vamos a tener de las pruebas adecuadas. Como hemos dicho y se conoce el estándar de las pruebas que nos descarta y nos mide el grado de autismo, el A2 y el ADIR, ¿no? Que son las pruebas exclusivas justamente acompañadas de otras pruebas que obviamente nos va a dar un diagnóstico correcto y adecuado. Entonces el mensaje es, Madeleine, que los papás no nos adelantemos de pronto a un diagnóstico, sino antes haber trabajado muchas conductas que vemos que están marcadas, pero que por ahora son sintomatología y no ha sido un diagnóstico como tal hasta que no tengamos adecuado el diagnóstico. Bueno, mi querida Madeleine, hoy que estamos de azules y hoy que festejamos este día y que nos sumamos en realidad a ser de la familia azul, ¿qué mensaje le damos a todos esos papás guerreros que pertenecen a la familia azul? Gratitud creo que es lo que puedo decirle desde mi corazón, porque realmente nos falta que seamos agradecidos como sociedad, ¿no? Entonces estos papás, algo escuchaba ayer justamente del Club de Papás de Niños con Autismo, decía, no es una fecha quizás para celebrarlo, pero es una fecha de concientización de que la sociedad se informe de qué es el autismo y puedan comprender, pues, ¿no? Entonces esto es con el tema de darle las gracias por todo el esfuerzo que ustedes hacen como padres. Nosotros como terapeutas entendemos, quizás no tan a plenitud como ustedes en el día a día con ellos, pero realmente ustedes tienen un gran corazón. Creo que para las personas que tienen a sus hijos con autismo, yo les doy muchas gracias por el valor y el esfuerzo y la lucha que hacen por sus hijos, por todo el trabajo que hacen con ellos. Y bueno, pues a la sociedad, unámonos, formémonos y comprendamos que realmente doy gracias a Dios justamente porque Santa Cruz está llevando la batuta en el tema de la inclusión, y creo que es importante que esto llegue a nivel Bolivia, ¿no? Sé que en La Paz también se está moviendo ahora y la idea es que en todos los departamentos se pueda mover y pues Bolivia sea una Bolivia inclusiva. Qué lindo, así es. Yo creo que el mensaje más importante de gratitud, Madeleine, y es correcto, esta gratitud para estos guerreros, y algo importante, esa sabiduría que Dios les ha puesto en su corazón, ¿no? Nos toca a veces a nosotros tener que dar un diagnóstico, nos toca muchas veces recibir a papás quebrados, con muchas preguntas. Pero yo les puedo decir, papás, que solo Dios para darnos la sabiduría en el corazón, y seguro que está con ustedes y con nosotros también, porque somos nosotros que podemos darle, en ocasiones digo yo, me toca a mí dar la noticia y es duro porque tenemos que tener esta sabiduría para dar un diagnóstico que sin duda a muchas familias les ha marcado. Y como dijo este papá ayer, Madeleine, ¿no? ¿Qué tenemos que festejar? Pero el festejo no se trata de que viva alegría por esto, sino de, como dice Madeleine, concienciar realmente a la sociedad de que nosotros seamos suma y realmente empecemos a tener a los niños con autismo como parte de nosotros, que tengamos una inclusión adecuada y correcta, ¿no? Sin discriminación alguna, porque ellos son uno más de nosotros, con algunas características distintas y habilidades diferentes, pero no lo hace menos a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje está en que realmente tomemos nosotros esta conciencia y que empecemos a entender de que tenemos que ser nosotros también inclusivos. Con esto entonces nos despedimos, Madeleine. Muchísimas gracias por todo lo que tú nos transmites acá en Clifabol, por lo que realmente le das a los papás y lo que nosotros podemos darle también a todos ustedes como padres y a la sociedad. Porque no entiende la gente que abrazar no es mi fuerte. Me expreso diferente y no entienden, ya no es mi intención. Continuando con este día tan especial, ahora nos toca hablar del proceso de intervención con los niños con autismo. Para mí un placer enorme presentar a la licenciada Cristel Cadario, experta en intervención con niños con autismo, y hoy nos va a hablar justamente de los métodos que tienen los procesos de intervención. Lice, Cristel, un placer tenerla acá en Clifabol. ¿Cómo está, Lice María? Muy agradecida por esta oportunidad de poder compartir los conocimientos que hemos adquirido con el tiempo de trabajo y también con la formación continua. Yo tengo una especialidad en autismo.
otorgada por la International Board en Estados Unidos. Ya es un centro de formación para terapeutas que desean formarse y conocer mucho más de lo que es el autismo y cómo intervenir en este proceso de aprendizaje y enseñanza que tienen los niños. Y es tan importante lo que usted dice, ¿no? ¿Cómo es el proceso de intervención, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de un proceso de intervención con los niños con autismo, tiene que ser con estas responsabilidades de los métodos, ¿correcto? Correcto. Lo que pasa es que actualmente hay muchos métodos donde se puede intervenir en el niño, pero no todos los métodos son para el mismo niño, ¿no? Cada niño tiene diferentes características y presenta igual diferentes necesidades. Entonces los métodos apuntan a diferentes niños, ¿no? Entonces se debe tener la habilidad y el conocimiento para poder valorar qué método es el adecuado para este niño y también para esta familia. Claro, según la necesidad. Según la necesidad y según la posibilidad de los papás de aplicar también este método en casa, porque no podés usar, un ejemplo, el método PECS si el papá no va a tener el tiempo suficiente de elaborar todos los pictogramas y hacer la rutina de trabajo, porque el niño no va a interiorizar este aprendizaje y el trabajo va a ser solamente en intervención terapéutica en sesión. Ahora, el otro día usted nos mencionaba algo tan importante que era cómo vamos subiendo de escala en el proceso de intervención. ¿Nos puede mencionar un poquito los métodos y cómo el niño va gradualmente subiendo esas escalas de intervención? Claro, bueno, lo importante, de acuerdo a la experiencia y el trabajo que he venido realizando, aconsejaría siempre iniciar con el método Denver, ¿no? Porque es un método of floor time, porque es un método que te permite que el niño inicie desde trabajo en piso, en alfombra, donde vaya descubriendo el ambiente, los materiales. Después podemos iniciar, puede ser con el método ABA, ¿no? Que permite estructurar más al niño y que este niño pues adquiera una rutina mucho más estructurada, que le permita generar habilidades por constantemente hacer la actividad, ¿no? A repetición, se puede decir, automatizar esta habilidad. También se puede usar el método Miller, que el método Miller ayuda mucho a los niños que tienen mucha inquietud motora, ¿ya? Entonces, si podés usar varios métodos, pues le das más probabilidad al niño de generar mayores habilidades de acuerdo a su necesidad. Correcto. Ahora, dentro del proceso de intervención, dice Cristel Cadario, un niño que tiene un autismo o que ha sido diagnosticado con autismo grado 3, dentro del método y dentro del proceso de intervención, las posibilidades de que ese grado pueda revertirse, ¿se lo puede lograr con un proceso de intervención adecuada o no? Va a depender mucho de la familia. El proceso de intervención sí logra crear las habilidades. En el caso de un autismo grado 3 puede ser a repetición, o sea, automatizando al niño. Pero si este niño posee la fortaleza de tener una familia que constantemente crea un entorno estructurado, estable, donde recibe las consignas adecuadas, ¿no? Entonces va a permitir que este niño no solo aplique los conocimientos logrados en sesión, sino también en casa. Y esto va a permitir que el niño asocie que estas habilidades no solo sirven en consultorio, también en casa y pueden servirle fuera de casa y de consultorio. Entonces ahí ya se genera la habilidad que ya no es automatizada, sino que el niño a través de su vivencia entiende cómo debe actuar. Correcto, qué linda información, dice Cristel, y sobre todo cuando usted menciona como base principal a la familia, ¿no? O sea, la familia es principal y es un pilar donde obviamente ayuda al proceso terapéutico que pueda ser exitoso, ¿no? Y que tenga evidentemente este niño todas las habilidades y las herramientas necesarias, pero acompañado de la familia. Lice Cristel, ¿qué mensaje le damos a estos papás guerreros que tienen a sus niños y que son suma de los azules?
Bueno, mi mensaje es primero para los papás que ya tienen conocimiento de que son parte de la familia azul. Bueno, felicitarlos porque son unos grandes papás, porque día a día buscan lo mejor para sus hijos. Y claro, es muy difícil ser padres, entonces lo primero es felicitarlos por el arduo trabajo, por el amor inmenso que tienen por sus hijos y decirles que no se cansen, que el éxito está en nunca cansarse, en siempre intentarlo y sobre todo amar estas diferencias, ¿no? Porque todos somos diferentes, todos tenemos habilidades diferentes y lo importante es encontrar en qué sobresalimos, cuál es nuestro potencial. Y bueno, ayudar a nuestros hijos a que encuentren ese potencial y salgan adelante. Yo creo que esa es la tarea de todo papá, ¿no? Y de nosotros también como terapeuta, poder ayudarles a encontrar ese gran potencial que tiene este príncipe, esta princesa, y que realmente ellos dentro de la vida cotidiana, lo más que puedan ser funcionales, porque de eso se trata también los procesos de intervención, de que el niño sea funcional. Entonces, muchísimas gracias Alice Cristel por acompañarnos. Felices nosotros de tenerla como una de las expertas en Clifabol, de las terapeutas que trabaja con niños y con adolescentes también. Así que bueno, felices papás, muchísimas gracias por este tiempo y por la confianza también. Y bueno, el mensaje está de que todos los papás que son parte de la familia azul sigan con la misma fortaleza, la misma sabiduría y encontremos ese potencial hermoso en su niño. Y si quieres reír, y si quieres jugar, yo te acompañaré en cualquier lugar. Y si quieres gritar, y si quieres llorar, aquí en tu vida siempre voy a estar, porque siempre estaré aquí para ti. ¿Alguna vez había escuchado esta palabra? Fonoaudiología. Muchas veces es un término para nosotros un poco desconocido. Pues bueno, te quiero hablar un poquito de lo que viene a ser el área de fonoaudiología. Es el especialista que se encarga de los procesos de comunicación. Pero resulta que para que nosotros tengamos un nivel de comunicación, primero tenemos el habla, tenemos que desarrollar el habla. Posterior a ello, tenemos que tener un lenguaje expresivo y comprensivo. Muchos papás se preocupan porque el niño no está hablando, no está logrando las palabras adecuadas en edad cronológica. Pero también es importante que estemos alerta si realmente nuestro niño está comprendiendo consignas o palabras que nosotros le podamos transmitir. Entonces, por ello, vamos a hablar de esta especialidad que es tan importante para nuestro proceso de desarrollo de nuestros pequeños y obviamente para que nos convirtamos en personas adultas con un lenguaje adecuado y un vocabulario también idóneo para nuestra edad cronológica. Te quiero presentar a la licenciada Wendy, experta en el área de fonoaudiología, y ella nos va a poder explicar y también sacarnos de algunas dudas de si tenemos dificultades en cuanto al lenguaje, si hay un retraso en el lenguaje, y también ve cierto tipo de trastorno en cuanto a los procesos de lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Ahora te presento a la Lice Wendy. Mi nombre es Wendy Rengifo, soy terapeuta de lenguaje, fonoaudióloga, graduada en Venezuela, en el Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje. Tengo 8 años ya de graduada, de experiencia con diferentes patologías, síndrome de Down, condición como trastorno del espectro autista, algunos síndromes, con todo lo que es retraso y trastornos del lenguaje. Desde el principio tenía claro y bastante seguro que quería trabajar con todo lo que era con niños, ¿okay? Mi primera elección fue educación preescolar y luego me di cuenta que no, que lo que me gustaba era la parte de fonoaudiología, de rehabilitación del lenguaje. El fonoaudiólogo es este profesional que se encarga de habilitar o rehabilitar todo lo que es las funciones del lenguaje, el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo. Estos niños que por alguna condición
como por ejemplo el trastorno del espectro autista, no hablan, no son verbales. Le podemos dar un sistema alternativo de lenguaje, los niños que no pronuncian bien algunas palabras. De eso se trata la fonoaudiología, de habilitar todo lo que es la parte expresiva, comprensiva y de expresión del lenguaje. Es importante porque, como vemos, evidentemente todos necesitamos comunicarnos de alguna manera, y si tenemos algunos niños o algunas personas que no lo logran, pues va a ser un poquito difícil, ¿no? Entonces es necesario que todos tengamos esa habilidad de poder comunicarnos para poder decir qué es lo que necesitamos y expresar lo que necesitamos. Ahora que hemos recibido toda la información adecuada de nuestra experta en el área de fonoaudiología, ahora sí, ya tenemos las herramientas necesarias y sobre todo la información necesaria de cuándo acudir a este especialista. Queremos agradecer a la licenciada Wendy por todo el aporte y por las instrucciones que nos ha dado en cuanto al área de fonoaudiología. Y llegó nuestro momento de despedida, pero felices, porque hoy día creo que nos hemos ido con mucho aprendizaje, ¿verdad? Hemos hablado de cómo ha ido este primer trimestre en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hemos podido tener contacto y escuchar sobre todo la realidad con nuestras profesoras, poder escuchar especialistas como el área de psicopedagogía con nuestra licenciada Paola Alemán. Hemos tocado un tema tan importante en esta fecha como viene a ser el Día del Autismo. Y un abrazo enorme a toda esa familia, sobre todo las que nos ponemos la camiseta azul, ¿no? Felicidades a todas las mamás y papás guerreros y guerreras que día a día están en la lucha constante para una mejor calidad de vida para nuestros niños azules. También hemos aprendido qué hace y cuándo debemos acudir al área de fonoaudiología, este experto que se encarga de todo lo que vienen a ser los procesos del habla, lenguaje expresivo, comprensivo y obviamente tratando con un tratamiento adecuado a todos los trastornos en cuanto a las patologías del lenguaje. Así que bueno, la verdad es que ha sido un placer poder transmitir nuestro primer programa con mucha educación, sobre todo información, para que nosotros como padres también sepamos tener esta información adecuada para saber cómo actuar. Me despido con un gran abrazo y los esperamos en Clifabol con todas nuestras especialidades y sobre todo, lo más importante, poder dándote una información justa y necesaria de acuerdo a tu necesidad. Estamos entre segundo y tercer anillo de la Alemana, calle Las Cutas. Entonces te esperamos y cualquier pregunta que tú vayas a necesitar de acuerdo a tu necesidad, estamos para responderla. Te esperamos en nuestro segundo programa que seguramente va a estar súper interesante.